martes 11 de septiembre. Queremos aquí felicitar a quienes hoy nos acompañan, agradecer la presencia del jurado del premio Sabines Lapointe. Nos acompaña esta tarde José María Espinaza, Fernando Fernández, ¿no? Y quienes han organizado este premio, y sobre todo quien ha sido distinguida este año con este gran premio. Pero voy a dar una serie de antecedentes sobre el mismo. Con el deseo de consolidar y mejorar las relaciones literarias bilaterales anuales, el Seminario de Cultura Mexicana y el Festival Internacional de Poesía acordaron en 2003, hace 20 años, crear y gestionar conjuntamente un premio anual de poesía denominado Premio Jaime Sabines Gatien Lapointe, que se otorga a un poeta que vive en cualquiera de los dos países. Dos distinguidos poetas, tanto de Quebec como de México. Después de leer y releer las solicitudes presentadas, un jurado de Quebec, compuesto por poetas ganadores anteriores de este premio, Louis Duparé, Louis-Philippe Hébert y Stéphanie Depatie, decidieron otorgar el premio Jaime Sabines Gatien Lapointe 2023 a la mexicana Silvia Eugenia Castillero por su libro Eloís, publicado por Editions du Nord, que nos acompaña aquí. Ahora vamos a hablar aquí con la querida Silvia Eugenia Castillero. El premio se entregará en Trois-Rivières, en Quebec, el 29 de septiembre del 23, durante la inauguración del 39º Festival Internacional de Poesía. Consta de 100,000 pesos mexicanos y es otorgado en conjunto por las instituciones mexicanas y canadienses, el Seminario de Cultura Mexicana y el Festival Internacional de Poesía. Según el jurado, Eloís es un libro muy logrado e interpretado en su traducción, donde hay una coherencia y una fluidez excepcionales entre los pasajes en prosa y la versificación que interpelan constantemente al lector y renuevan efectivamente su forma de acercarse al amor, de sueños, ritmos, canciones, recuerdos arrancados del tiempo. Un viaje tanto al interior como al exterior. Este libro está marcado por el dominio de los sentidos y una gran sensualidad. La poeta practica una escritura precisa, sobria y justa, cuya eficacia de las imágenes nos sorprende y retiene en nuestra lectura. El jurado también quiere destacar el corazón y el cuerpo en movimiento de las colecciones Papier Revolution y Víctor Manuel Mendoza y Aiguille de José Ángel Leiva. Los ganadores en otras ocasiones, para que un año se otorga a un canadiense, a un quebecois, y otro año a un mexicano, mexicana en este caso. En 2022 fue recibido por Stéphanie Depatie, que fue miembro del jurado en este año. En el 2021, Jorge Humberto Chávez, de México. En el 2020, Paul Chamberlain, de Quebec. En el 19, Oscar Oliva, de México. En el 18, Paul Belanger, de Quebec. En el 17, Luis Armenta Malpica, de nuestro país. En el 2016, Luis Dupré, de Quebec. En 2015, María Baranda, de México. En el 14, Anthony Phelps, de Quebec. En el 2013, Francisco Hernández, por nuestro país. En el 2012, Jean-Paul Dussault, de Quebec. En el 2011, Oral Bracho, de México. En el 2010, Émile Martel, de Quebec. En el 2009, Juan Bañuelos, de México. En el 2008, Yolanda Villamer, de Quebec. En el 2007, Elsa Cross, de México. En el 2006, Jean-Marc Desguent, de Quebec. 2005, Eduardo Lizal, de México, el Tigre. 2004, Claude Bessolier, de Quebec. Y en el 2003, Ali Chumacero. Como ven, destacadísimos poetas mexicanos y canadienses que nos han recibido, y que a esa lista, esta notable lista, se integra ahora nuestra querida amiga y poeta Silvia Eugenia Castillero, quien nació en la Ciudad de México, autora de los libros Ensayos entre dos silencios, La poesía como experiencia, publicada por Tierra Adentro en el 92 y en el 2003. Aberraciones, El ocio de las formas, publicado por la UNAM en el 2008. En poesía, publicado Como si despacio la noche, por la Secretaría de Cultura de Jalisco, en Guadalajara, en el 93. Nudos de Luz, Ediciones del Sur, la Universidad de Guadalajara, en el 95. Soliloques, por Índigo, en París, en 97. Soliloquios, Historia no natural, por Conaculta, en el 2003. Eloísa, por Aldous y la Universidad de Guadalajara, en
la Ciudad de México, 2010, y Eloís por Nora en Montreal en 2012. Eloís, también publicada por Unicorn Press en Greensboro en 2014, y tiene el premio del Certamen Internacional de Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz 2011, con el libro En un laúd, La Catedral, editada por el Fondo Editorial del Estado de México en Toluca en el 2012. Luz Irregular, materia de lectura, por la UNAM en el 2016. Atrios, por Bonobos de la Universidad de Guadalajara en el 2018. Eloísa, por Comba en Barcelona 2019. En esa delgada separación, por la Universidad Veracruzana en Jalapa 2019. Y C'était de Partech por Lanskin en París 2022. Tiempo Germinado, Casi Flor, Poesía Reunida por la Universidad de Guadalajara en el 2021, y La Isla, publicada por Monte Carmelo en Tabasco. En un laúd, La Catedral, por el Instituto Creativo de Intercambio de las Américas en Ontario, y Doble Fondo en el Doble Fondo 16, antología por la Biblioteca Libanense de Cultura en Bogotá, Colombia. Bueno, Silvia Eugenia Castillero es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Premio Jalisco 2021. Aquí nos acompaña otro Premio Jalisco, que es don Sergio García Ramírez, otro premiado. Directora de la revista literaria Lubina de la Universidad de Guadalajara y profesora e investigadora del Departamento de Letras del CUCCH de la Universidad de Guadalajara. Pues es un honor realmente estar aquí para premiar y reconocer el trabajo, de esta gran poeta de Silvia Eugenia Castillero. Nos ha presentado aquí, nos ha traído un libro, ese libro que ha ganado ya sobre él, justamente nuestro querido y miembro precisamente del comité organizador, José María Espinaza, nos va a dirigir unas palabras. Adelante, José María, si eres tan amable. Gracias, Felipe, bienvenidos todos, bienvenidos los que están conectados por Zoom. Yo quiero empezar siendo un poco anecdótico. Yo conocí a Silvia Eugenia hace más de 30 años, cuando ella llevó su primer libro, Entre los Silencios, a el proyecto Tierra Adentro, del cual yo entonces era secretario de redacción. Desde que conocí ese primer libro, me di cuenta, como se dio cuenta la crítica, que estábamos ante una voz muy particular, muy peculiar y excepcional, que no cuadraba exactamente con la idea de panoramas generacionales, de secciones estilísticas. Era una escritura que, siendo reflexiva, como todo aforismo, cuando se referían a ella se referían como poeta. Y la relación entre el aforismo y la poesía, pues sabemos, es una relación muy cercana. Desde entonces, Silvia Eugenia ha publicado constantemente libros de poesía, siempre llamativos, siempre peculiares, siempre con un acento distinto. No es una escritora que desarrolle una obra monocorde o uniforme, sí unitaria, pero con muy diversos registros. Justamente el libro Eloísa, cuando apareció hace 12 años, yo, que suelo ocuparme de la actualidad lírica de la literatura mexicana, escribí una reseña de la cual les voy a leer unos fragmentos porque creo que sitúa muy bien el libro. Entre las figuras paradigmáticas que la historia real e imaginaria nos han legado para encarnar la pasión femenina, la de Eloísa es sin duda una de las más singulares. Ni mitológica ni semi-mitológica como Helena o Penélope, ni radicalmente literaria como Julieta o incluso como Madame Bovary. Eloísa es un extremo radical de la pasión cumplida en la medida de la derrota social, civil, colectiva del amor. Y es además la bisagra entre dos concepciones de la pasión muy diferentes, las que se juegan en los textos de amor cortés hasta bien entrado el medioevo, y los que se juegan en el Renacimiento, el Romanticismo y la modernidad. Es evidente que Silvia Eugenia
toma como figura tutelar de su libro, para mí, un solo poema en estancias, y utiliza a Eloísa para meditar sobre el amor de una manera extrema, apuntada ya en anteriores volúmenes de su obra, pero nunca tan extrema como en Eloísa. Por eso me parece un acierto que el jurado del premio Sabines Lapointe haya decidido otorgar el premio a este volumen, porque es uno de los más llamativos de su obra. Cuando yo publiqué mi reseña, aventuré una hipótesis de que Silvia Eugenia tenía presente un relato de Jules Supervielle que se llama La desconocida del Sena, y que el libro me recordaba todo el tiempo la atmósfera de Supervielle, un poeta hoy un poco olvidado, pero que es un escritor extraordinario. Nunca le pregunté si yo tenía razón. Ella en ese momento vivía en París, si no me acuerdo mal, cuando se publicó Eloísa. Ya había regresado a México. Y esa hipótesis aventurera de una filiación literaria, cuando releí el texto en francés, me pareció todavía más visible. Felipe Leal mencionó a los premiados en este premio que han fomentado un diálogo muy interesante entre la poesía de la Canadá francesa y la poesía mexicana. Y eso se ha ido extendiendo a un diálogo entre la lírica en francés y la lírica en español. Me parece un gran acierto que ahora hayan otorgado el premio a Silvia Eugenia Castillero, que se viene a sumar a poetas mexicanas que ya lo han recibido, como María Baranda, Elsa Cruz y Coral Bracho, que dan además una evidente muestra de la enorme salud que tiene la literatura escrita por mujeres en nuestro país. Felicidades, Silvia Eugenia, felicidades al jurado, felicidades al seminario por este premio y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María Espinosa Chema, como lo conocen todos en el mundo artístico y de la poesía. Muchas gracias por las palabras. No sé si Silvia quieras. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, a Chema, a todos los que están aquí presentes, a Marco Antonio Campos, que no está aquí porque está enfermo, pero que también estaría y que participó en todo este proceso. Muchas gracias a todos, de verdad estoy muy contenta, muy conmovida por lo que han dicho además sobre mí, sobre mi trabajo. Y bueno, pues yo quiero nada más pues decirles que este libro ha sido muy, bueno, le ha ido muy bien. O sea, uno escribe los libros y no sabe qué va a pasar, así como los hijos, ¿no? Uno tiene hijos y luego pues unos se comportan de una manera, otros de otra, les va uno mejor a veces en temporadas y luego otros también vienen otras temporadas, o mal, depende. Bueno, así los libros, y uno en cada libro realmente, bueno, en mi caso, es todo un reto, toda una aventura, todo un trabajo, pues de mucho. Yo soy muy lenta para escribir, para trabajar mis libros. Este libro, yo lo empecé porque tuve una niña muy tardía, o sea, yo tengo unos hijos muy grandes de ahora, que tienen 35 años, son gemelos. No voy a contar mi vida privada, nada más es que, claro, la vida y el trabajo que uno desempeña, pues se entreveran siempre, ¿no? Entonces, bueno, y luego tuve una hija que ahorita tiene 18 años. Entonces, cuando me embaracé, yo dije, santo Dios, ya no voy a escribir. Entonces me puse a hacer este libro por disciplina. Es decir, bueno, por disciplina es un momento coyuntural, porque yo dije, es que van a ser y voy a dejar 2 años de escribir. No fue así tanto, pero sí dejé de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces me puse a escribirlo durante el embarazo,
Pero además yo había estado en París, como bien lo dice Chema, y no, creo que no, tu filiación literaria no espero que, pero me encantó, eso es una gran, pues un halago, sí, muchas gracias Chema. Bueno, pero entonces yo cuando regresé de París a la ciudad de Guadalajara y luego me embaracé, entonces yo tenía mil imágenes, 1000 recuerdos. Yo estuve 4 años en París y la verdad fue un parteaguas para mí desde el punto de vista pues de mi escritura y de mi vida también. Entonces, pues bueno, yo ya tenía mis hijos, me los llevé, eso tenían 6 años cuando nos fuimos, ¿no? Pero entonces regreso y con todo ese cúmulo de vivencias y de ideas y de lecturas, en fin. Y entonces, cuando quiero escribir este libro porque estaba embarazada, pues era París. O sea, es decir, yo dije, tengo que hacer algo, y era París. Entonces dijeron, claro, París. Entonces empecé a organizar mis imágenes y lo que me venía, claro, era mi París, pero era Eloísa. La leyenda, que bueno, es leyenda, pero sí existieron, Eloísa y Abelardo, esta pareja que tuvieron un amor furtivo en el siglo XII. Y entonces, bueno, yo vi su casa, vi su tumba cuando yo vivía en París, y realmente, pues, cuando conocí eso, me interesó muchísimo la historia de esa pareja, que además lo único que se tiene son las cartas que escribieron. Y después hay muchísima literatura, pero muchísima. Yo leí sobre todo narrativa para acercarme a Eloísa y Abelardo, pero la que me encantó fue Eloísa. O sea, es decir, fue su personaje, su historia, todo, que claro, los separaron, etcétera, etcétera. Fue un amor muy pues triste porque no pudieron seguir juntos, porque claro que Abelardo era clérigo y era filósofo pero muy importante en esa época, y Eloísa pues era su alumna, ¿no? Entonces se dio esa relación. Entonces total, al final fue muy triste porque además a él lo castraron para salvar el honor, etc. El caso es que entonces yo tomé la historia de Eloísa para hablar de mi París. No, o sea, del París de Eloísa, pero también del mío. Por eso es que entonces trabajé varias voces, la de Eloísa, la mía, hay un narrador, está París, y entonces empecé a trabajar poemas en verso y poemas en prosa, porque las voces diferentes me daban otra forma, o sea, me daba la prosa, me daba, el poema en prosa o el poema en verso, y entonces lo trabajé pues durante todo el embarazo, pero después seguí, o sea, nació la niña y claro que lo guardé. Y luego, pues de hecho el libro está dedicado a ella, obviamente, ¿no? Entonces, yo lo guardé porque siempre además guardo mis libros, porque siempre desconfío muchísimo de mí, es decir, de la escritura, porque uno se entusiasma muchísimo con la escritura, uno escribe cosas y dice, ¡ay, soy buenísima! Y después son malísimos los textos. Entonces uno tiene que guardar eso, yo al menos lo guardo, y luego después de meses lo saco. Y es cuando ya mis libros empiezan a tomar más forma. Por eso soy tan lenta en publicar. Entonces, ya nació la niña y todo, pero yo ya tenía eso ahí. Y ya cuando ya después, ya creció un poquito, yo saqué Eloísa y lo empecé a trabajar bien, con todo. Y de hecho yo tenía más voz, también algunos poemas con la voz de Abelardo, pero no funcionaba, no era Abelardo, era Eloísa. Entonces ahí le di esa forma, casi todo el libro es Eloísa, está dividido en 2 partes. Eloísa espera, y luego la otra, que son como poquitos poemas, el regreso de Abelardo. Y entonces, bueno, esa es la, digamos, la historia de este libro, pero después, yo en París me conocí al traductor, que es muy buen traductor, un gran traductor, François-Michel Durazo. Yo lo conocí en casa de unos amigos en París, cuando yo vivía allá, lo conocí ya, y nos hicimos amigos, y le gustó mi obra, etc. Pero después se entusiasmó muchísimo con Eloísa cuando lo leyó y lo tradujo. Y él fue el que me presentó a los editores, Paul Bélanger, ya no está Paul Bélanger en Nova, pero él lo publicó.
Paul Bélanger, que también es poeta, que también ganó el premio. Sí. Entonces, bueno, y de esa manera se tradujo Eloísa, y pues yo la verdad nunca me imaginé que me iban a dar el premio, o sea, que me iban a dar el premio, este premio. O sea, yo soy, los premios me cuestan mucho trabajo porque se me olvida que existen premios. Y entonces, muy raramente sí he mandado, pero muy raro mando porque se me olvida. Entonces ya se pasan las fechas y en realidad soy muy despistada para esto de los premios y estoy muy contenta todavía más por eso. Y bueno, ya nada más para no alargarles mucho en lo que estoy hablando, pues yo sí quiero mencionar que el premio, hace ratito me entrevistaron y yo decía que bueno, un premio es pues bueno, un reconocimiento que es muy maravilloso, muy agradecible, se siente uno muy bien, pero además, bueno, porque se reconoce la obra que uno hace, ¿no? Que es seria, que es ardua, o escribir es muy arduo, cualquier cosa, cualquier arte, ¿no? Es muy arduo, y la poesía, como dijo una amiga mía, poeta que ya falleció, Minerva Margarita Villarreal, un día que estábamos en un encuentro, íbamos caminando después de estar ahí en una lectura y decía, ay, la poesía, ¡qué chinga! Y efectivamente es muy arduo el trabajo de la poesía. Entonces, bueno, yo lo que considero es que un premio, así como la hoja en blanco de todos los días, que es un punto de partida y que es uno al mismo, también es un premio. Un premio es un punto de partida para pensar mejor el oficio, para pensar mejor en los lectores, porque yo creo que un premio lo que tiene de trascendente es que conecta ese libro o esa obra con los lectores. Yo creo que eso es lo que vuelve muy importantes a los premios y bueno, a los ganadores, porque entonces el libro pues lo leen, ¿no? O sea, sobre todo la poesía, que es, pues ustedes lo saben, marginal, tiene pocos lectores, tiene pocas publicaciones, etc. Entonces, pues yo celebro muchísimo que exista este premio, que existan los premios de poesía y que ahora pues me piense mejor esta relación que tengo con mi obra y con los lectores, con mi escritura, ¿no? Porque esto, claro, lo pone uno otra vez, repito, como en el vacío, aunque uno está en el vacío todos los días, pero nuevamente y con más responsabilidad, porque este libro ya, digamos, trascendió un poco más que otros que no han ganado, ¿no? Que otros libros, quiero decir. Entonces, bueno, pues nada más eso, les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia y pues a los jurados también, muchísimas gracias por haber elegido Eloís y a todos, pues mis amigos, Gerardo, a don Sergio, bueno, a todos los que están aquí, Fernando, Felipe, bueno, se me olvidan los nombres, Nora, Chema Espinaza, José María Espinaza, a quien conozco sí desde hace muchísimo tiempo, bueno, pues a todos ustedes, a Sanda, Sanda Racota, a Verónica, a Ana, a todos los que han hecho posible que hoy esté aquí, a Claudia, muchas gracias por venir, por estar conmigo. No, porque... Gracias. Se nota luego lo bueno. Además de felicitarle, le quiero aclarar que dice que se le olvidan los premios. Es que son muchos. Si vimos toda la lista de los que hay, se te olvidan porque son muchos. Muchas distinciones, muchos reconocimientos, ¿no? Pero se le nota este énfasis y dicen que como se agarra el taco se sabe quién es comelón. Y tú, simplemente con tu palabra y con tu voz, y con tu energía, y tu entusiasmo, queda claro que la poesía está en tus venas. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues vamos a proceder a la premiación. Entonces no sé si me pueden acercar. Nos ponemos de pie. Sí, claro. Sí, por supuesto. Le vamos a entregar
parte del Seminario de Cultura Mexicana, que somos coorganizadores de este premio. La Venera, que te otorga el Seminario de Cultura Mexicana como parte de este premio. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Y este pin, este reconocimiento, que lo portamos en muchas ocasiones cuando hay ceremonias, cuando hay premios, eso para que te sientas miembro de nuestra comunidad, ¿no? Por todo lo que haces, por todo tu trabajo, por todo tu talento, por todo tu... ¿no? Si me permites, bueno, a ver si no. Si no voy a dañar tu tela tan fina. Perfecto, muchas Y gracias. simbólicamente te vamos a entregar este chequezote. Está a tu nombre mañana mañana te depositamos. Aquí está Claudia para seguir con todos los trámites, pero es Muchas gracias. es un estímulo, es un reconocimiento económico. Muchas gracias. Pero siempre con mucho cariño Gracias, de verdad. y felicidades realmente, porque más te integras por tus propias virtudes, pero con grandes poetas, ¿no? Tanto canadienses como Sí, eso me faltó decir. No, te integras, lo dijo Chema también, con estas grandes poetas mexicanas y mexicanos, ¿no? Bueno, de todo, ¿no? De gran nivel. Claro. Debe estar muy satisfecha. Sí, estoy muy contenta. Muchísimas ¿no? gracias. Y además es un premio también internacional, es un premio binacional. ¿No? Hay preguntas. Además, Hay preguntas del Sí, público que sí. si gusta sentarte, Sí, claro. continuamos. Sí, preguntas. Ay, Dios mío, ya estoy chocando con la medalla. ¿Alguien de los medios quiere hacer alguna pregunta? De los medios que están por Zoom. Bueno, entonces, mientras alguien se anima, yo quería comentar una cosa que no dije ni en el currículum que leyó Felipe ni yo en mi comentario. Silvia Eugenia es desde hace 20 años directora de la revista Lubina, una de las mejores revistas literarias de lengua española. Felicidades. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Larrondo, ¿no gustas hacer una pregunta por parte de los medios? Bueno, yo no sé si puedo... Ahí está, ya está. Sí. Yo tengo pregunta, Alfredo Ortiz. Lamento no estar ahora allá, fue el único reportero que el año pasado estuvo ahí. Y la verdad, con ese conclave tan importante, saludo a mis amigos, a Chema, a Fernando, a todos, maestro, me da mucho verlos. Pues un merecido premio, la verdad, poesía poco se reconoce, pero Eugenia, platícanos un poco, bueno, primero, también por esa gran revista que siempre recibimos en la FIT de Guadalajara, los reporteros, por años ahí nos ponen en la sala de prensa, niña, qué gran trabajo. Pero junto con esto, platícanos el estado de la poesía, cómo lo ves ahora, porque efectivamente, y aparte, pues se nos van poetas, se nos fue el maestro Huertas, se nos han ido los grandes, estaba viendo la lista que a nosotros nos tocó cubrir desde el maestro Chimaceo, y de los ganadores de este premio ya no están, que son de los grandes. ¿Cómo lo encuentras tú ahora? ¿Qué pasará con las nuevas generaciones de poetas? ¿Cuál es la situación que vemos en nuestro país, mi querida? Sí, mira, muchas gracias. Fíjate que yo creo que la poesía va bastante bien. Yo creo que, o al menos en Guadalajara, hay todo un movimiento de una búsqueda muy interesante a partir de las redes sociales. A mí no me gustan las redes sociales, yo ni siquiera tengo nada de red social, pero reconozco que a partir de las redes sociales se han dado poéticas, se han dado estructuras literarias insospechadas. Y ahora las nuevas generaciones están trabajando además con otras plataformas. Y entonces hay todo, pareciera un poco, digo, con todas las proporciones guardadas, como este movimiento de la vanguardia que se dio a principios del siglo XX, un poco está sucediendo eso con los muy jóvenes. Están trabajando de manera muy libre con la arquitectura, con la música, con las imágenes, y juegan y van y vienen sin miedo, sin respeto, o sea, pero sin un respeto
que es bueno, ¿no? Con mucha libertad. Y eso me parece que no en todos los casos, porque luego también se da la otra parte que se disfraza el rigor poético con estas cuestiones como de reunir las artes y entonces escribir poesía a partir o con esas digamos, manifestaciones. Pero sí creo que en muchos casos se ha dado algo un salto muy interesante. Y yo creo que van a seguir sucediendo poetas, surgiendo poetas y surgiendo libros diferentes. O sea, de pronto la literatura mexicana se queda en registros un poquito parecidos, ¿sí? O sea, un poquito convencionales, un poquito con voces ya escuchadas, ¿no? Muy Lizalde, muy Paz, muy Denise, etc. Quiero decir que ya llegó un momento en que los poetas no tenían cauces mayores que un poco repetir poéticas que ya estaban muy leídas y muy vistas, ¿no? Siempre ha habido buenos poetas en México y poetas originales, siempre, pero que hablo así en general. Pero ahora creo que están dándose un vuelco que no teníamos en el horizonte poético de México. Eso es lo que no sé si respondo bien. Sí, muy bien. Gracias, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Son saludos, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo, como Gracias. siempre. ¿Alguna otra pregunta de quienes están conectados en línea? Si gustas decir, por los presentes, aquí tenemos un premio Jalisco que está compartiendo, aquí, un distinguido. Son colegas de haber recibido la misma galardón. Me permite nuestra semejante provocación, ¿no? Por lo que me hallado, ¿verdad? Claro. Pues el presidente me está instando que diga algo, que pregunte algo al pregunto. ¿Cómo se recibe y cómo se aprecia en nuestro medio común, Jalisco, tan charro, tan bravío, tan machista, Sí. a una mujer poeta que se atreve a hacerlo, que se atreve no solamente a ser mujer, que es obvio, sino poeta y que además va a París, nada menos, y que además, y para colmo, se refiere a Eloísa, con todo lo que esto representa, con todo lo que esto significa, no en el siglo XII, sino en el siglo actual. ¿Cómo se aprecia todo esto? ¿Cuáles son las vicisitudes de una mujer en esto? Sí. Bueno, yo pues soy de una generación pues más antigua, ¿no? Ahora las mujeres son muy atrevidas y las mujeres hacen ya lo que quieren. Bueno, casi. Tampoco se puede tanto, pero me sí. consta que es lo que quiere. Pero sí. Y eso a mí. Sí. Y a mí me da. Bueno, sí, todas las generaciones ha sucedido eso. Pero que me refiero a poéticamente, literariamente hablando, en el arte, las mujeres han ido conquistando, ¿no? Han ido conquistando terrenos, han ido conquistando su voz, han ido conquistando lugares. Entonces, a mí me tocó ya una generación, digo ya después de Elena Garro y Rosario Castellanos y todas estas que realmente lucharon por abrir caminos y que fueron vetadas. Ese no es mi caso. A mí, con este libro me ha ido muy bien, en Guadalajara me fue muy bien. Pero los libros es una cosa, la vida es otra. Es decir, bueno, como dije, se entreveran. Pero el problema es que cuando uno es mujer y cuando uno es escritora y va a encuentros y va para acá y para allá, claro que es complicado. Claro que es complicado. Claro que de pronto hay intereses que si uno pone alto, no le publican, le cierran por acá la puerta. Por supuesto, yo lo viví muchísimo. O sea, hombres poderosos o no poderosos que me buscaban con otros intereses y entonces al momento que uno pone alto, pues ya queda uno fuera de ese grupo, de esa publicación. Hay casos que no, por supuesto, no es que todos los hombres sean así, no. Y a mí me tocó, la verdad, sí, muchos casos de estos, pero muchos otros, o algunos otros, que al contrario, que me apoyaron, aquí es un ejemplo, Chema,
que me apoyaron, que se hizo una amistad importante, que fui trabajando con ellos y que todo ha sido pues muy, pues, ¿cómo decir? Con un final feliz, digamos. Pero en realidad sí, es complicado para las mujeres de mi generación, para muchas, fue muy complicado. Y estar en Guadalajara era muy complicado. Yo porque me venía a la Ciudad de México, yo vine aquí a tocar puertas, así, nadie me conocía, nadie. Fui con Adolfo Castañón al fondo, oye, yo quiero publicar mi libro así, y me hice amiga de Adolfo. Sí, o sea, me venía, me pasaron 1000 cosas, muchas, pero pues salí adelante. No todas las mujeres pueden hacer eso, ni tienen el carácter para hacerlo. Entonces muchas voces se quedan calladas, se quedan sin publicarse. Ya no pasa eso, ya no tanto. Ahora las chicas andan por todo el mundo y repito, y hacen lo que quieren. Y eso me da a mí muchísimo gusto, me alegra, y también creo que el sexo masculino ha aprendido a que las mujeres tienen voz y tienen presencia, y que finalmente, como decía mi padre, este es el siglo de las mujeres. O sea, digo, no quiero afectar a los hombres, pero sí, las mujeres están saliendo, brotando. Siempre ha habido muchas mujeres inteligentes, siempre ha habido mujeres creadoras, pero no las dejaban, como María Izquierdo, por ejemplo, que sí se conoce, pero se conoce muy poco, se debería conocer mucho más, debería ser tan famosa como Frida Kahlo, pero estaba en Guadalajara y no la dejaron, ¿no? Y otras que no se conocen nada, que quedaron. Entonces, bueno, en mi caso, la verdad es que me ha ido bien. Gracias. Gracias a usted. ¿Algún otro comentario? Sergio Vela. ¡A Sergio Vela! Claro que te conozco. Nos conocemos, De no, las yo becas de jóvenes creadores. no tengo preguntas, simplemente simbólicamente alzar la copa para brindar por el merecidísimo premio. Me da muchísimo gusto además haber coincidido aquí, por haber llegado temprano en la ceremonia. Muchas gracias. Pero bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Yo bueno, yo no sé si no hay otra comentario. Pues imagínate. Colega poeta. También Fernando es un colega. Todas las ganas de hacerte 15 preguntas, ¿no? No me puedo quedar solo con una y casi no sé por cuál decidirme. Tendría yo que invitarte a mi programa de radio para hablar al menos 28 o 30 minutos sobre este libro, sobre tu lenguaje, sobre tu Eloísa. Entonces, de todas las que se me ocurren, pues a lo mejor me inclino un poco para hacerte alguna pregunta relacionada con el libro, que creo que puede ser interesante. Yo me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu Eloísa? ¿Cómo la traes del siglo XII? Me parece que has dicho que ella vivió en el siglo XII. ¿Cómo es que la traes a tu país? ¿Cómo es que, de qué la vistes? ¿Cómo pasas tus experiencias en ese país? Esta mujer de esta década, ¿cómo es que te ves en ella y cómo es que consigues traerla a ti? ¿Cuál es tu Eloísa, digamos, en una pregunta? Muy bien. Bueno, pues mira, yo creo definitivamente que la poesía es hablar de esto para tocar lo otro, ¿no? O sea, eso es una máxima que yo siempre he tenido. Sí, y que en esto ver aquello, como decía Octavio Paz, exactamente. Entonces, yo siempre soy muy corporal, ¿no? O sea, yo siempre imagino el poema como algo, como una vasija, ¿no? Que yo estoy haciendo. Entonces, yo creo que el escribir poesía es cuerpo, o sea, siempre es el cuerpo, es toda completita, no es la cabeza, es toda. Yo doy toda cuando escribo, estoy ahí involucrada con todo mi cuerpo y con mis ideas, claro, pero toda. Entonces, cuando yo empecé a escribir mi Eloísa, yo en realidad quería escribir sobre París. Entonces, todos estos recuerdos que me pasaban por todo el torrente sanguíneo mío, o sea, yo considero que el verdadero arte pasa por el torrente sanguíneo del creador. Si no, no es arte. Eso creo.
Entonces, y lo creo realmente, considero que o sea, la creación es visceral, ¿no? Entonces, voy a lo que me preguntas. Entonces, cuando yo estaba con mi París, pues entonces el París, y claro, llena de nostalgia, ¿no? Porque yo quería seguir en París, yo no me quería regresar. Entonces, pues me regresé, ni modo, acabó la beca de los estudios que yo hacía allá, y pues me tuve que regresar, y bueno, muy triste, porque luego entonces en Guadalajara yo estaba como que, ¿qué hago aquí? Digo, Guadalajara me gusta, pero París, bueno, entonces estaba yo con París ahí tratando de escribir sobre París, y entonces dije, no, yo necesito algo, o sea, entonces me empecé a acordar entre todas mis notas, yo tenía escrito, yo tenía libretas y libretas de notas de París. Entonces, porque yo siempre hago notas en mis libretitas, entonces, y bueno, y tenía poemas escritos allá también. Entonces, tomé esas imágenes y me encontré esa imagen de Eloísa, ese recuerdo de su casa, de su tumba, y después empecé a leer sobre Eloísa, o sea, bueno, la historia, primero las cartas y después mucha literatura sobre Eloísa Nacía. Sí, leí mucha literatura sobre el personaje y me lo fui apropiando como mía, o sea, de hecho, esta Eloísa y Abelardo yo tengo un libro que se llama En un laúd la catedral, que es una catedral que también surge de París, que yo entré un día en Notre Dame y dije, ¿esto qué es? O sea, yo ya había entrado, claro, pero un día en la tarde entré y dije, no, esto quiero hacerlo en poemas, yo tengo que hacer esto, la luz, la piedra, era algo maravilloso. Entonces dije, yo esto lo tengo que hacer. Entonces empecé a trabajar esto de Eloísa y Abelardo como eran los vitrales de mi catedral. Entonces yo empecé con los vitrales. Y entonces, bueno, pero era París, porque era lo primero que yo escribía después de regresar. Y entonces empecé con esta mujer y con su historia que me apasionó. Yo ya me la sabía, la historia, entonces me apasionó muchísimo. Entonces empecé a apropiarme a esa mujer en su historia, todo, me la hice mía, que es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Apropiarse otra vez, el torrente de sanguíneo y las vísceras y todo, entonces el cuerpo. Y entonces empecé con las cartas, con los libros, con esto, con lo otro, y entonces empecé a trabajar su historia con Abelardo, y escribirlos, pero yo quería en realidad como imágenes, como estas historias de Jesucristo que hay en los vitrales, ¿no? Que la historia de Jesús y de la Virgen y todo eso que uno ve, bueno, yo quería hacer eso con Eloísa, pero claro, pero al final yo tenía también lo mío. Entonces me fui haciendo una con Eloísa, con las historias que además, es que yo soy muy visual, entonces me siento a mirar mucho, y entonces me ponía en los cafés parisinos a mirar, y entonces escribía cosas, veía a los enamorados por aquí, por allá y todo. Entonces, todo eso del amor, el desamor, todo se me vino, ¿no? Todo lo mío, lo que yo vivía allá, y luego la Eloísa, y entonces, en fin, no sé, entonces una locura, como entra uno en una locura cuando uno escribe. O sea, cuando uno escribe es otra cosa. Yo siempre digo, es como uno está como un alquimista, ¿no? Cazando, mezclando las sustancias para conquistar, para lograr el oro, ¿no? Entonces eso era, conquistar esa voz que me surgía, que era la historia de Eloísa, pero yo no quería narrar la historia de Eloísa nada más, ¿no? Entonces ya yo la Eloísa y no era, y sí era, y era París, y entonces fue así, por eso, entonces empecé a trabajar con diferentes voces, yo necesité diferentes voces. Bueno, un cuñado, que es tan casi como mi hermano, me ayudó con colores, porque yo tenía un lío de poemas, a distinguir qué voz era Eloísa y qué voz era la mía y qué voz era París, con colorcitos, así pusimos. Él es arquitecto, entonces tenía como mucha idea de separar de los espacios, entonces me ayudó porque realmente era todo real, lo viví Eloísa, ¿cómo te quiero decir? La tomé, ¿sí? Yo fui Eloísa y Eloísa fue yo. Entonces, de verdad, estoy como
que dice como Vargas-Llosa, que dijo Madame Bovary soy yo, Sí, sí. bueno, algo así. Bueno, es que sí, entonces fue ese estar trabajando esas voces y luego ya, cuando estructuré el libro, que me ayudó mi cuñado, porque yo de verdad estaba entre Eloísa y yo, ya no había distancia, pero la voz sí era diferente. Y entonces fue así, con colorcito. Y ya estructuré las voces, y incluso la edición de Aldous es muy bonita porque pone en diferente tipografía cada voz, porque además las mezclé, así, fueron entrando una con otra. No está que primero pero ahora no, otra vez la palabra que ahora me viene, se entreveran, ¿no? En todo el libro. Entonces, bueno, esa es la historia. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Pero querías decir algo antes. Sí, no, pero ya lo dije. La Es pregunta que yo iba a decir algunas cosas más de mi poética, pero ya lo dije, y en todas las respuestas ya las dije. Porque primero, luego me quedé pensando, cuando me pusiste la medalla, dije, bueno, es que nada más hablé de puras anécdotas, pero no hablé de mi poética. Claro. Y yo tenía algunas notas sobre mi poética, pero ya lo dije, lo más importante ya lo dije. Así que entonces ya no los canso más. No, nada más No podemos seguir escuchándote horas, ¿no? Muchas gracias. Con esa pasión, ¿no? Ese ahínco, todo, ¿no? Tu timbre, todo. Muchísimas gracias. Felicidades.